buen aplauso. Me imagino que la mayoría de ustedes ya habrá visitado la exposición que está en la galería, ¿verdad? Perfecto. Tiene toda una larga historia, ¿no? Y además un gran viaje, ¿no? que realizó. Bueno, desde su concepción y propuesta, ¿no? Ya nos irán comentando, platicando como tal. Bueno, esa es una de las partes que puede llevarnos a ustedes a entender cuál fue esta idea o este concepto principal, porque, bueno, de hecho creo que yo fui uno de los afortunados que pudo ver la exposición completa en la Bienal, ¿no? Excelente, por cierto, y muy bien reconocida por el público que estaba presente, ¿no? En ese lugar. Pero lo que tenemos aquí, pues es esta esencia de un espacio que fue transformado, configurado en esta opción que ustedes pueden, pues así, vivir en la galería, que parte precisamente de un concepto muy interesante, que es el que nos van a exponer precisamente en esta plática, que nos hicieron favor de pues, estar con nosotros en este marco de la muestra estudiantil. Como ven ustedes, es una labor que se pretende en estos eventos en el que tengamos pues, una participación que sea pues, la que lleve un poco a este clímax, lo que es el encuentro entre profesores y estudiantes. Pues voy a ceder la palabra a la arquitecta Ana González para que también nos comente sobre pues, este proceso, ya que ella estuvo muy al tanto de la manera en que pues, la exposición se llevó a cabo en la galería. Bueno, bienvenidos Gabriel y Jorge. Para la Facultad de Arquitectura, bueno, en la Facultad de Arquitectura nos da muchísimo gusto recibirlos y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante el tener la exposición en la Galería José Luis Benlliure. Hemos oído una cantidad de comentarios y es muy interesante cómo la gente tiene su propia lectura y creo que era parte de la intención de esta exposición. Cada quien va interpretando de acuerdo a su bagaje y todo lo que trae detrás, porque ha sido muy interesante pues, las diferentes lecturas y ha sido un ejercicio muy bueno para nuestros estudiantes y para, principalmente, pues esta exposición fue visitada por muchos de nuestros alumnos de primer ingreso, que además fue muy interesante su lectura y sus padres, ¿no? Porque en realidad este año recibimos 1,200 alumnos de nuevo ingreso para las diferentes carreras que se imparten en la facultad y ya nos vinieron sus padres y fue muy interesante cómo, ¿no? Sin tener todo este conocimiento de la arquitectura, pues cómo hacen esta lectura del espacio hasta grandes arquitectos y profesores de la facultad que han visitado y nos expresan como su forma de ver el espacio, la intervención y la forma tan interesante de crear un ambiente dentro de un espacio como muy común y muy cotidiano dentro de la facultad. Bueno, para nosotros solo es agradecerles esta oportunidad y esta participación y bueno, dejarlos, bueno, invitarlos a que visiten si no han visitado la exposición termina el 17, este viernes, y el sábado, perdón, sí, el sábado, que vengan y se despiden de ella. Los invitamos a seguir visitando la galería y a las exposiciones y conferencias que están. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que en primer lugar quisiéramos resaltar, Gabriel y yo, con el gusto de estar aquí con ustedes, pudiéndoles compartir parte de lo que hemos hecho como en los últimos años, pero incluso no nace nada más por ese compartir, sino también porque en algún momento nosotros, en particular yo, estuve sentado en una de las bancas, así como están ustedes, y este vínculo siempre con la escuela genera como cierto tipo de melancolía, sobre todo cuando pasan muchos años y de repente uno estuvo sentado ahí, pero creo que al final de cuentas algo de lo que conecta en esta oportunidad de repente compartir con ustedes esto es pues, simplemente establecer un vínculo en donde realmente el camino para ustedes sobre lo que nosotros hemos andado pueda darles pistas o pueda darles como nutrir sus inquietudes para ayudarles a que su camino sea el que ustedes escojan inicialmente, pero sobre todo como más sencillo cada vez. Y de alguna forma así entendemos como el principio como de la educación.
Quisiera agradecer obviamente a la facultad, a todos los organizadores desde el inicio por facilitarnos el espacio para hacer esta muestra y en segundo lugar este foro para poder estar aquí con ustedes. Y Gabriela va a comenzar a contarles de alguna forma esta historia, que es una historia como bastante larga, que podríamos como resumir en casi 3 años de trabajo, pero al final de cuentas se la vamos a tratar como de contar en estos 40 minutos que queremos platicar. Bueno, los agradecimientos son compartidos y quisiera arrancar con platicarles un poco la dificultad de exhibir arquitectura. Generalmente, como nosotros entendemos la arquitectura o la vivimos es muy distinto a cómo se tiene que plantear en un espacio, a cómo entendemos que se debe de plantear en un espacio. Para nosotros, el foro de la Bienal de Venecia o cualquier foro para exhibir arquitectura tiene que acercarnos o ser una invitación a un juego de interpretaciones. Y este juego de interpretaciones pone como en prueba o hace como un ensayo con respecto a la propuesta curatorial, en donde el ejercicio tiene como 2 caminos desde nuestro entender. Por un lado, confrontar el espacio que se utiliza para exhibir, el espacio de intervención, de instalación que se ocupa con algún tema, y en segundo, las cuestiones de representación que propician diálogos sobre lo que la arquitectura puede y debe ofrecer. Y con esta base, esta fue la premisa para la Bienal de Venecia, en donde tratábamos de entretejer estas 2 condiciones. Por un lado, cómo utilizar el espacio del arsenal, y en segundo, qué queríamos decir con respecto a lo que la arquitectura debía atender en este momento. Y bueno, la primera de estas acciones, que reconocemos como la parte más ortodoxa, por llamarlo de alguna manera, fue la idea, fue por una serie de una selección, un concurso o una convocatoria abierta más bien, la selección de unos proyectos en donde se muestran ciertos edificios de una manera muy abstracta por medio de maquetas que las pueden ver ahí, con unos videos que Santiago Arau hizo que hacían referencia a la escala, al contexto, al emplazamiento, al territorio, tratar de hacer como un zoom out de lo que entendemos como por la arquitectura o el recorrido de la arquitectura y entender a la arquitectura como habitante de un territorio. Y por otro lado, una composición un poco más abstracta, mucho más cercana, tan próxima que de repente se volvía detalles a los materiales o a distintos elementos de la arquitectura, y esa composición la hacía Leigh Berea. En la segunda parte, lo que quisimos hacer o de lo que quisimos hablar era principalmente por qué la considerábamos aún, por lo que queremos hoy hablar más de esta segunda parte que consideramos aún en proceso, en estudio y que es de exhibición que está acá afuera, y es algo que seguimos como tratando de entender, tratando de abordar, y que surge con la intención de atender 2 preguntas. La primera pregunta es ¿qué podía decir México en ese momento en Venecia? Y el segundo, que era más específico, ¿qué tenían que decir los arquitectos en un momento presente? Y fue así como con estas 2 preguntas que empezamos a adentrarnos en el tema de Eco Sopalán, entendiendo que eco, que lo que mostrábamos era el eco de una tierra, el eco de un territorio, y nos gustaba la palabra land porque podía abordar como distintas escalas, desde la cuestión como de tierra, de la piedra o del elemento como sólido que encontramos en el suelo, hasta la cuestión de una parcela o irnos como creciendo hasta la tierra como planeta. Y con esta intención de Eco Sopalán comenzamos a leer y a representar información a la escala del territorio, introduciéndonos o comprendiendo como la región fértil y compleja que tenemos, un territorio que vive consecuencias de su diversidad y de sus inconsistencias, y por medio de estos mapas tratamos de comprender y acercarnos a una serie de vacíos. Y estos vacíos hablaban del potencial que existe en la arquitectura y que existe en general en cualquier acción para interferir en nuestro quehacer arquitectónico, y por otro lado también encontrar una serie de vacíos que hablan de la falta de comprensión o de atención al compromiso de entender un lugar. Y cuando nosotros hablamos de un lugar, pensamos en
en que existen volcanes, selvas, lagos, terremotos, desiertos, huracanes, inundaciones, fronteras, puertos, océanos, pero por lo tanto no existe un solo lugar. Y nos preguntamos si acaso existe un lugar en los campos, en los ríos, en las montañas, un lugar que está naturalmente conectado con su geografía y su topografía. Pero estar conectados para nosotros no es una condición suficiente para un lugar. Un lugar es el paisaje físico del territorio mexicano, y sus condiciones naturales no las vemos como un obstáculo, sino como un lugar infinito de posibilidades que nos exige con urgencia un modo distinto de pensar, pero así en conjunto con el lugar imaginamos nuevos modos de habitar. Hacemos uso de Alexander von Humboldt y de su exploración y de su investigación, en donde él exponía que el territorio representado se convierte en el paisaje imaginado. Y para nosotros esta frase es como la que dicta tanto esta presentación como la investigación que mostramos tanto en Venecia como aquí en la Galería José Luis Benlluret, en donde la arquitectura la entendemos como un medio y como un instrumento que entrelaza y hace visibles paisaje, historia, geografía, cultura, política, economía, arte, literatura, entre otras cosas. Y desde ahí me gustaría invitar a Jorge a que lea un texto que escribió Juan Palomar con pláticas y conversaciones que tuvimos con Carlos Cedillo, en donde baseábamos toda esta data de los planos que les mostramos antes y hacíamos como una declaración a modo de grito. 122 millones de habitantes, 53 millones en la pobreza, 9 millones en pobreza extrema, 16 millones viven en casas deficientes, 23 millones no tienen servicios básicos en su casa, 9 millones sin agua potable ni alcantarillado, 19 millones sin servicios de salud, 1.100 municipios tienen grados de marginación altos o muy altos, 7 de cada 10 mexicanos viven en poblaciones urbanas, 49% de las mujeres se sienten inseguras en su comunidad, 66% de la población percibe inseguridad, 80% de la energía es contaminante, 33% del territorio está cubierto de bosques y selvas, solamente el 10% está protegido. 175 especies en peligro de extinción, 896 están amenazadas. 40% del agua potable de la Ciudad de México se desperdicia. En el país se generan al día 199 millones de toneladas de basura. En 2017 se emitieron oficialmente 2.070 declaratorias de desastre o emergencia. 88 millones de habitantes viven en zonas de riesgo. 40 millones de mexicanos no creen en la democracia. ¿Qué tienen que decir ante esto los arquitectos? Cancelada la fácil salida de que la realidad escapa a sus posibilidades, es una coartada caduca, irresponsable, porque los arquitectos son capaces de imaginar, de gestionar, de actuar individualmente y en equipos. Ante el gremio se abren inmensas tareas para mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos, porque la materia de trabajo de los arquitectos es todo el espacio habitado y el que puede ser habitable responsablemente. 2.806 municipios carecen de atlas de riesgos. Solamente una quinta parte de los municipios tiene un plan de desarrollo urbano. ¿Qué podría decir México ahora en Venecia? Algo que va mucho más allá de muros y techumbres destinados a los privilegiados, algo que asuma la riqueza del territorio, la miseria y la precariedad mayoritarias, que acepte los vastos fracasos en el acondicionamiento del territorio, en la arquitectura de ciudades y poblaciones, en la de las moradas de millones de connacionales, que proponga otra manera de hacer las cosas, alejada de corruptelas, reflectores y aplausos, que enderece los muros de adobe, que los proteja, que levante nuevos. Ante esta declaración que, como les mencionaba, la idea es como a modo de grito, de queja, de realmente exigirnos a nosotros como arquitectos qué tenemos que hacer, hacíamos uso nos resultó importante voltear a ver el arte muralista, el cual es fundamental en la historia de México y de su arquitectura en el periodo después de la Revolución. Y el objetivo principal fue reactivar procesos de reconstrucción de identidad colectiva de un país, de una nación y de un lugar, como nosotros lo entendemos, con la intención de recuperar este discurso identitario, pero esta vez basando el diálogo establecido con nuestro territorio. Esta síntesis que ocupa los lugares, en esta síntesis que hacemos uso con los murales, queremos expresar
de forma visual, de forma táctil, de forma casi olfativa, la integración de la diversidad de discursos, así como la constelación de un juego de oposiciones al que constantemente nos enfrentamos en nuestro quehacer arquitectónico. Lo que de alguna manera se plantea en el Pabellón de México es que esta serie de murales, esta secuencia de murales, construya un palimpsesto que de alguna forma hable como del mapa territorial, de alguna forma que habitamos. Que esta colección como de elementos o como de piezas construyan un espacio a través del cual empecemos a generar una narrativa. Con eso que mencionaba Gabriela, del mural como una especie de muestra, como de participación social, una especie como de elemento arquitectónico que nos habla, a través de ese como lenguaje utilizarlo para construir este rompecabezas o esta especie como de colección de piezas que de alguna forma definen y empiezan a describir este territorio. Aquí las imágenes que se muestran es como casi la traducción, una cartografía de cómo era la exposición en Venecia, en donde los extremos pueden ver los murales y al interior se ve una serie de imágenes aéreas de los proyectos que se seleccionan, y para nosotros lo que era interesante como en este desdoblamiento a manera de cartografía era poder evidenciar que el territorio, que lo que quedaba como adentro del territorio eran estos ecos de arquitecturas y de una lectura hacia el paisaje como muy acotada desde el objeto arquitectónico. Y en la planta lo que podemos ver es cómo se genera ese recorrido de los dos murales y los ecos de las mismas cartelas un poco más pequeñas con las abstracciones que mostrábamos al principio. De igual manera, en la Galería José Luis Benlliure, lo que podemos ver son estos dos murales que se exhiben como en una isla central, a manera de una mampara circular. Lo que encontramos en el espacio interior, y espero todos como que hayan podido visitarlo, es estos dos murales que otra vez se hace un recorrido, se intenta hacer un recorrido para llegar a ellos, generando ciertas relaciones entre el adentro y el afuera y entre la escala del individuo y de lo colectivo. Y de alguna forma, de igual manera que en el Pabellón de Venecia, los muros, en este caso los murales, de alguna forma se conforman para empezar a generar este diálogo con el espacio. De alguna forma es una especie como de dialéctica en donde esta mampara circular, que quizá no es un muro entendida en su material, pero se convierte como una especie como de mampara, hace el mismo juego de empezar a dialogar y empezar a generar estas relaciones entre el interior y el exterior, entre el adentro y el afuera, y al final de cuentas para nosotros será muy importante que los muros, o sea, el que existan muros en una exposición es para nosotros hablar de espacio y empezar a dialogar con el espacio existente, que es el mismo de la galería, se convertía como en una premisa. De la misma forma que en los estudios de Humboldt, los recorridos de información cartográfica encontraban en la sección una manera de poder representar de manera más clara como la habitación o el espacio atmosférico del territorio, y de esa manera poder empezar a representar en ella información de la vida, de las especies, de la existencia humana. Entonces, de esta misma forma, los murales que se empezaron a trabajar tanto para Venecia como para, que está de alguna forma mostrado aquí, sentíamos que el acompañamiento de una sección era fundamental para empezar a hablar de esta relación de especies que suceden de alguna forma en un territorio. Y en conjunto con el paisajista Hugo Sánchez empezó a trabajar con un levantamiento de todas las especies, una sección que va de Lázaro Cárdenas al puerto de Veracruz, pasando por Ciudad de México, y se hizo este relevamiento como todas las especies endémicas y obviamente también especies importadas. Se dibujó cada una de las especies de manera gráfica a mano, se digitalizó, se hizo un archivo, una biblioteca digital de especies, también pensando como en un futuro poder poner esto como al acceso como de los arquitectos, en donde normalmente utilizamos blogs de AutoCAD para representar especies vegetales, pero de alguna forma nunca nos preocupamos por las especies, simplemente estamos poniendo blogs de AutoCAD, cuando realmente existen elementos que nos definen y que son parte de nuestro territorio. Entonces, de esta forma,
nos gustaba presentar esta sección acompañando esta idea de los murales, porque realmente los murales que se hablan como de una parte más geológica, tectónica de la información física del territorio, pero que es como el recordarnos que de alguna forma ese espacio está habitado, es un espacio que tiene especies, tiene vida, tiene plantas, y de alguna forma ese es el espacio que habitamos. Entrando un poco como a la arquitectura, lo que para nosotros era muy importante entender es cómo la arquitectura de alguna forma funge como una especie de medio o de instrumento a través del cual podemos relacionarnos con este lugar del que hemos venido hablando. Si bien el mural se convierte en esa especie como de metáfora o abstracción, como recurso para empezar a trabajar de alguna forma el espacio, para nosotros la arquitectura se convierte en este medio, con este espacio a través del cual de alguna forma, a través de intenciones podemos empezar a generar estas memorias. Y de esa misma forma, en Venecia, la arquitectura lo que hacía era como dialogar no únicamente con la pieza, sino dialogar con el espacio del Arsenal, que es un espacio con muchísima historia, y de alguna forma esos muros que existen en el Arsenal son parte de la exposición para nosotros también, son parte integral como de la pieza. Y de esa misma manera los murales van dejando como huecos y ventanas a través de los cuales nunca se pierde la presencia de ese espacio original, ese espacio primigenio que de alguna forma le da cabida a la exposición. Quisiera agregar aquí como en la parte de cómo entendemos la arquitectura de este pabellón, Jorge menciona, pero los dos muros que ven en la parte de arriba y en la parte de abajo, para nosotros era importante no tocarlos y dejarlos como el contenedor del pabellón. Y lo que generábamos con las dos cartelas en los opuestos de ambos, que tiene como ambos accesos, era generar una fachada y generar la opción o obligar al visitante a tomar la decisión si se adentraba o no en el espacio. Y algo que pasa mucho con las exhibiciones de arquitectura es que en estos foros donde son constantes y vas pasando en un espacio muy grande por muchos países y por muchas muestras, para nosotros era importante el llegar aquí y tener la posibilidad de adentrarte en un espacio dentro del espacio mismo del Arsenal. Y el forzar que las caras de los murales fueran como estas fachadas que atraviesas para entrar a un espacio y a su vez recorrer este espacio que hacía eco a las columnas del edificio como tal, que el edificio tiene unas columnas de acero muy esbeltas. Hicimos juego como con otras columnas de acero para levantar y sostener estos murales. Entonces el recorrido que se creaba o que se podía crear era como completamente aleatorio. En ningún momento había como por nuestra parte el interés de que todos vieran las mismas piezas o se llevaran como una imagen de cada oficina, sino más bien era como entender la arquitectura mexicana y que se entendiera que detrás de estos dos murales como grandes existían una serie de arquitecturas que hasta cierto punto no era tan relevante el proyecto como tal, sino reconocer que los arquitectos en México tenían mucho oficio, tenían mucho trabajo, tenían como una búsqueda por una estética, por una forma, por programar, por relacionarse con un contexto, y nuestra pregunta era cómo voltear a ver el contexto como más grande. Y de alguna forma, en un ejercicio similar, en el juego de la galería sucede de alguna forma lo mismo, el cómo a través de las geometrías simples empezar a generar esas relaciones y cómo generar esta especie de diálogos, y cómo la arquitectura a través como de esta secuencia de recorridos puede ayudarnos o sugerirnos de alguna forma, o sensibilizarnos al tema que de alguna forma está en cuestión, recordando que siempre esto es una exhibición y no es un objeto que tiene un fin último, pero lo que para nosotros es importante en esto es, entendiendo la arquitectura como un medio, lo que importa en la arquitectura, al final de cuentas en estos ejercicios es como desprover de alguna forma la relevancia a los muros, si el muro es de acero o no de acero, si es piedra o no es piedra. O sea, sin duda eso tiene como una parte como del oficio y de la parte como constructiva como arquitectos. Pero lo que importa al final es el contenido, es el mensaje que se transmite al final. Y si el muro estaba bien o mal hecho, creo que eso puede quedar de alguna forma de lado siempre y cuando el contenido se logre comunicar, porque lo que nosotros creemos en toda esta relación como de poner la arquitectura al servicio de alguna forma de un territorio es cómo establecer esos vínculos. Y creo que el éxito de una arquitectura se debería medir en de qué manera nos puede acercar
más contundentemente a estas preguntas relevantes, a estas urgencias, como bien decía Gabriela, en el reclamo al arte muralista, con estos gritos en donde realmente no hay tiempo más que perder y donde pudiéramos pensar, pues, el éxito de la arquitectura deberíamos medirlo desde esas pausas, desde qué tanto nos ayudó esa arquitectura a relacionarnos y recordar cuáles son las urgencias que tenemos como habitantes del país. Y aquí en la galería José Luis Benlliure, lo que les invito, igual y después de la exposición, no sé si ya lo hicieron, como a cuestionarse si lograron tener esa sensación o no, pero era, y regresando a lo que les decía como muy al inicio, de cuando se exhibe arquitectura se está jugando con el espacio de exhibición como tal, y por eso nosotros como que era importante el abordar el espacio y no nada más el poner una serie de maquetas o de arquitectura en miniatura sobre grandes mesas o mostrar fotos. Y el juego que buscamos en la Galería José Luis Benlliure es un juego de atravesar umbrales, y el atravesar de entrada el acceso a la galería, y después del acceso de la galería como volver a cruzar como otro acceso, que era esta circunferencia del material súper crudo del acero, que en su momento cuando decidimos hacerlo de acero, porque sí sabemos, decía Jorge ahorita, como no importa realmente el material, es muy cierto, no importa, pero sí importa lo que nosotros estamos pensando detrás del material para saber qué comunica. Y en esa pregunta, cuando hacíamos uso del acero y después del espejo, era entender que son dos materiales casi crudos, y el acero lo que nos evocaba era este espacio, la estructura del arsenal, como este oscuro, como no saber qué va a haber detrás, y el espejo lo que nos hacía era voltearnos a ver a nosotros mismos. Y en este encuentro de cuando nos vemos reflejados en el espacio, es casi como una invitación a que una vez que llegamos al centro del espacio, que son los murales, que ese es nuestro territorio, es no solo reconocer el territorio, sino reconocernos a nosotros dentro del territorio, como nosotros somos quienes lo manipulamos. Y de manera como casi ambiciosa y reconociendo que el foro es como de arquitectos principalmente, es también cuestionarnos nosotros cómo nos vemos reflejados o cómo vamos a moldear o a transformar o a intercedir en este potencial del espacio vacío que nos ofrecen las dos piezas. Creo que cuando entramos en materia como de ejecución, podríamos pensarlo también como del ejercicio que principalmente pareciera que en los últimos años nos hemos enfocado mucho como en nuestra práctica, es entender también que lo que estamos haciendo constantemente es simplemente transformar el paisaje y convertirlo en alguna otra cosa, alguna otra cosa al servicio de las necesidades humanas. Y por ejemplo, en este caso en particular, el material que está expuesto, de donde salen las piedras, son de estas canteras de Bélgica, que es un material, una piedra que se llama Pierre Bleu, y realmente no tiene que ver porque nosotros nos interesaba una piedra belga. De alguna forma ahí surgieron como muchas premisas que tenían que ver con presupuesto, que tenían que ver con tiempo, con menores desplazamientos, porque como estos íbamos a estar en Venecia, para nosotros era muy importante que las piedras estuvieran lo más cerca de Venecia posible y que pudiéramos utilizarla para eso. Entonces, recordar que lo que de alguna forma hacemos como arquitectos es seleccionar de alguna forma cierta parte como de la naturaleza, cierta parte como de afectación a la naturaleza, porque al final de cuentas, o sea, la arquitectura por sí sola es como lo suficientemente como agresiva en cuanto al entorno natural. De alguna forma transformamos eso, lo construimos y lo manipulamos y realmente lo llevamos como a otro lenguaje, lo utilizamos para empezar a comunicar ciertas cosas, y desde ahí tratar de alguna forma como de crear ciertos símbolos, ciertos significados, ciertas arquitecturas que para nosotros como sean relevantes. Pero lo que creemos que es muy importante es que no se nos olvide este punto en donde realmente en todo donde volteamos, toda nuestra práctica está relacionada con ese entorno natural en muchos sentidos. O sea, pareciera que la industria, de alguna forma en esta gran escala de tratarnos como de llevar a esta como nueva etapa de accesibilidad a materiales, a productos, como que pareciera que nos aleja y genera esta distancia, pero al final de cuentas no hay un solo producto con el cual trabajemos los arquitectos que no venga de realmente un proceso de naturaleza, que no haya necesitado agua, que no haya necesitado electricidad, que se genera con agua, se genera con carbón, y todos son productos naturales de alguna forma. Entonces esos vínculos
Entonces, esos vínculos de alguna forma son los que son importantes para nosotros entender. Quisiera agregar aquí también que en el proceso de la Bienal de Venecia, para nosotros, bueno, no sé si todos conocen como el tipo de proyectos que hacemos, pero podría decir que nuestro proyecto, un poco como con la misma crítica a los proyectos que se mostraban, lo que hacemos es esa arquitectura como ortodoxa, o como mostraban los otros proyectos, en donde lo que nos interesa o con lo que hemos estado trabajando es con la experiencia humana, el cómo se recorre el lugar, el cómo brindas un espacio digno, el cómo te relacionas con ciertos materiales y con todo lo intangible como la luz, la gravedad, etc. Y esa es la arquitectura como que trabajamos en nuestra cotidianidad. Y en la Bienal de Venecia lo que para nosotros fue un reto, o lo que nos pusimos como reto, es cómo hacer uso de las tecnologías y de la representación, que les recuerdo al inicio de la presentación, decían, esto es tipo de espacio, lo que tenemos es que estarnos preguntando qué es lo que los arquitectos deben hacer, o qué es lo que deberíamos estar haciendo, o cómo proyectarnos como hacia un futuro. Y para nosotros este ejercicio nos lleva a abrirnos a otra serie de plataformas y a otra serie de programas que tocan tecnologías que nunca habíamos utilizado, no por la cotidianidad como ortodoxa que les menciono, y por poner siempre como en primer plano al usuario, la experiencia, como la escala 1 a 1. Y la exploración que hicimos aquí fue con control numérico, con plataformas de información, Carto, GIS, QGIS, ArcGIS, y son tecnologías que hoy todos ustedes como que las tienen a su alcance, y que la invitación por hacer esta pausa ahorita en esto es para que hagan uso de ellos. La información o la data que recauda esa información no solo para mostrarse gráficamente, sino para ver cómo se puede transformar o convertir en una pieza. Y para nosotros los murales en este aspecto, los murales como tal, ya son una acción arquitectónica. Entonces, y quería hacer esta pausa porque generalmente, y les comparto como desde nuestra experiencia de cómo volteamos a ver la arquitectura, generalmente reconocíamos la arquitectura como todo aquel espacio al que puedo acceder. Pero la realidad es que también el pensamiento arquitectónico, que es mucho más fuerte, por llamarlo de una manera, es la posibilidad de que por medio de una acción, y en este proyecto los murales son acciones arquitectónicas, y por ende reconocíamos que el propio mural sostenido solo ya era una pieza arquitectónica, ya hablaba de arquitectura. Y bueno, la invitación es como a que se abran o a que hagan uso de estas tecnologías, pero no solo como para traducir data en gráficas o en infografías, sino para poderlas moldear y empezar a convertirlas en materia o en algo tangible que se pueda tocar y que pueda otra vez como abogar por construir un espacio o cuestionar el espacio que estamos construyendo como arquitectos. Quizá añadido a lo que menciona Gabriela, o sea, la información con la cual se construyeron todas estas piezas es una información que al final no generamos nosotros, o sea, es información satelital, información de INEGI, información como de relevamientos que se han hecho en el territorio nacional y es de acceso público, pero la pregunta es, ¿qué se hace con esta información? ¿Quién la usa? Y pareciera como curioso, pero en México hace muchísimos años que no se generan planos, hace muchísimos años que no se generan modelos, la información está, pero ¿quién la usa? Esa es como la gran pregunta. Y con esto que menciona Gabriela, creo que simplemente no queremos decir que esa es la manera de usarla, simplemente es cómo podemos tomar nosotros eso como una herramienta y como empezar a cuestionarnos, a utilizarlo, a manipularlo, y al final de cuentas creo que empieza a generar otro tipo como de entendimiento. De la misma forma que las piedras de alguna forma en su momento se transformaron y se convirtieron en esto, de esta misma manera todas las estructuras metálicas que aparecen aquí son las mismas estructuras metálicas que aparecieron en la Bienal, no así las láminas, que las láminas es un nuevo material que se introdujo simplemente para relacionarlo y generar esta mampara de circunferencia, pero que de alguna forma, como ya lo explicó Gabriel, era como tejer este espacio matérico, y otra vez es esta acción de la arquitectura que nos relaciona con el espacio y que nos relaciona con que nos trata de recordar este vínculo con el territorio. Nada más regresar las imágenes para que vean las vigas de lo que mencionaba Jorge, porque el juego que utilizamos como de los dos materiales y la crudeza surge realmente del haber estado en Venecia, y es como
es un material que se trae y que se transforma, y que para nosotros es como esta posibilidad de seguir en un intento de entender qué es lo que estamos queriendo decir o qué es lo que estamos queriendo investigar o adentrarnos en. Y desde esa premisa, recordando como la frase inicial de la plática, en donde les decía que Humboldt mencionaba que el paisaje, el territorio representado se convierte en el paisaje imaginado. Para nosotros aquí hay un juego como interesante de esta frase, en donde si el territorio representado es nuestra acción o nuestro pensamiento, o lo que hacemos como en los respiradores, en las mesas, en las reuniones de trabajo, el paisaje imaginado es de alguna forma lo que se convierte en la realidad, es la arquitectura como tal, o es la posibilidad de todo aquello que se representó, cómo toma forma, cómo toma lugar y materia. Y quizá dentro de eso nos gustaba arrancar esta parte del paisaje imaginado con este grabado, del grabado Flammarion, y de alguna forma como la historia que está detrás de eso, que es una frase que dice: un misionero medieval cuenta que había encontrado el lugar en el que el cielo y la tierra se encontraban. De alguna forma nos gusta un poco porque es esta imagen, de alguna forma, en donde el ser humano también descubre esta relación que existe entre infinidad de cosas. Y creo que el mundo en el que vivimos hoy, la información que tenemos, desde información que va desde aspectos del universo hasta aspectos como de la materia, las partículas más pequeñas, todo ese tejido, de alguna forma, la conciencia del ser humano ha aumentado en grados gigantescos. Y realmente nuestra pregunta es: ¿qué ha cambiado de nuestros modos de hacer como humanidad en los últimos 500 años? Y realmente podemos pensar que muy pocas cosas en cuanto a nuestras acciones, en cuanto a nuestros modos de relacionarnos con el medio ambiente, y creemos que en esta idea del paisaje imaginado nos gusta empezar a pensar qué maneras distintas habría como de imaginar ese territorio. Y cuando representábamos estos murales del territorio, que podrías decir, bueno, no hay como ningún grado de interpretación, porque al final de cuentas es la geografía o la topografía y la batimetría del territorio en su estado actual, o sea, no tiene como interpretación. Para nosotros era muy importante porque durante el proceso viajamos durante muchos momentos en donde qué marcar en ese territorio y de alguna forma qué representar, ¿no? O sea, si poníamos el impacto del hombre, si poníamos el entorno natural o ciertos como daños que le hemos hecho a la naturaleza, pero al final de cuentas para nosotros no era relevante eso. Lo que era para nosotros relevante es dejar ese espacio en blanco, porque lo que necesitamos nosotros enfatizar no es precisamente nuestra mirada, es un universo de miradas, que son las de todos ustedes aquí sentados, que contemplen, que volteen a ver eso y que generen ustedes esas nuevas maneras de relacionarse. O sea, creo que lo único que no podemos, y regresando a este manifiesto de los murales y de la urgencia, es seguir haciendo las cosas de la misma manera. Creo que ese es el único reclamo. Y por lo que ustedes están sentados aquí es porque quieren descubrir nuevas maneras de hacer arquitectura. Y lo que les enseñan normalmente en la escuela, de lo poco que se puede enseñar en la escuela, es a seguir haciendo lo mismo que ya se hace. Entonces, esta invitación es cómo podemos, a través como de cómo ustedes pueden volver a ver ese territorio otra vez, y qué otras maneras hay que nos vinculen otra vez, que encuentren una manera más eficiente, más sustentable como de abordar el territorio, y recordar también que en esta mirada, que es una mirada como vulnerada de los riesgos y los accidentes como los últimos 2 años en el territorio nacional, que es gigantesco, entender que en ningún momento es una vulnerabilidad del territorio. O sea, la catástrofe sucede para los seres humanos y nuestra falta de entendimiento y nuestra falta de adaptación al territorio. O sea, al país, al planeta, al territorio, no le hace daño un sismo. O sea, es parte de su naturaleza, es parte de su fluir. Los que de alguna forma no sabemos cómo adecuarnos a eso, siempre estamos preguntando cómo relacionarnos, somos nosotros. Entonces, cuando expresamos esto, tampoco es esta mirada catastrófica, simplemente es esta mirada que nos recuerda de que el planeta está vivo, de que todo se está moviendo, de que todo se está transformando, y hay 2 opciones: o nos adecuamos, o nos transformamos, y nos adecuamos a alguien, aprendemos a relacionarnos, o siempre vamos a vivir dentro de una catástrofe, ¿no? Es esta falta como de capacidad de adaptación. Entonces, de esta manera, en la exposición que está mostrada aquí, y de la misma manera que se mostró en Venecia, para nosotros era muy importante hablar de este espacio en blanco y hacerles esta invitación de realmente ponerles de manifiesto de que el espacio que
que cuando hablamos del espacio, del lugar en el que ustedes van a incidir como arquitectos, es este espacio de consideración, este espacio que nos va a generar ventanas de comprensión, distintos modos de habitar de alguna forma este territorio. Entonces, como síntesis, para nosotros era muy importante que esto estuviera desprovisto como de nuestro sentido crítico, de nuestro sentido como de opinión, sino realmente es abrirlo como una especie de hoja en blanco, en donde todos los que estamos aquí sentados, porque no solo incidimos como arquitectos, sino también como ciudadanos, como seres humanos, de alguna forma afectamos, tenemos una huella y un impacto en este espacio. Y bueno, para cerrarles, les voy a leer una frase con la que concluíamos, es que, y como invitación a ustedes, es encontrar que cada arquitecto en cada sociedad tiene un campo posible para imaginar. La formulación de deseos y fantasías queda limitada a los ecos de su lugar, para mostrar que la arquitectura no debe ser una realidad en sí misma, sino un discurso a partir de la realidad. Y muchas gracias por la atención. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si esto les queda un poco más claro de las dos piezas, pero tenemos todavía 5 minutos, 10 minutos para abrir una conversación. Gracias. Pues paso directo a la pregunta que pues me intriga saber cómo fue el proceso de la selección o de cómo presentaron los proyectos para luego ser expuesta en la exposición de la Bienal de Venecia. Y junto con esa pregunta también cómo se les ocurrió, cómo vino la idea. En algún momento pensé en poner una imagen de la primera presentación que hicimos a INBA y era prácticamente un plano, como los que vieron al inicio, y lo seccionábamos todo en 10 cortes como grandes, y nuestra intención obviamente respondía, el tema curatorial responde a Free Space, que era el tema de la Bienal de Venecia en 2016, que abogaba por entender como todo este espacio gratuito, generoso, y desde ahí nosotros iniciamos como con la idea de qué pasaba si seccionábamos el territorio y nos adentrábamos en él, o podíamos de una manera muy abstracta hacer 10 secciones como la que ven del corte del eje neovolcánico hoy en la galería. La idea era hacer así 10 secciones que iban desde toda la República y poder como simplemente acercarnos a tocarlo, a ver las distintas geografías, a entender cómo este plano. Y esa fue nuestra primera, bueno, la presentación que hicimos a INDA, con la que después nos dijeron que querían como desarrollar la propuesta, y después se va transformando la propuesta, porque pues todo este ejercicio lo terminamos haciendo en colaboración con un comité técnico que organiza el Instituto IMPAL, y se va transformando, como cualquier proyecto se va transformando en el proceso del desarrollo. ¿Cómo nos seleccionan? Probablemente, bueno, nuestra teoría es que probablemente, como ya tenemos una investigación de la participación de México en la Bienal de Venecia, y habíamos entrevistado un año antes a Dolores Martínez, que es quien está como muy, bueno, es quien coordina todo este proyecto. En la entrevista vio el avance que teníamos como de las distintas participaciones de México, y creemos que desde ahí nos hace posteriormente como con ciertos títulos, pero para nosotros el título de curaduría y museografía siempre fueron de la mano, y es un trabajo que se desarrolla dentro de la oficina con todos estos agentes invitados y aparte del comité técnico. ¿Cómo fue el proceso de selección de los arquitectos que muestran? Dentro de las grandes críticas, creo que a la institución y a la organización de la Bienal de Venecia, o sea, que el Instituto Nacional de Bellas Artes como que pide, o sea, al inicio, la muestra que se pretendía mostrar en Venecia es mucho más similar a lo que está mostrado aquí en UNAM. Si nosotros no tuviéramos tenido que negociar y gestionar de alguna forma con la institución, nuestra muestra hubiera sido mucho más similar a lo que están ustedes viendo aquí. Que para nosotros eso es como un gusto, porque eso es realmente como una expresión, pero hay una imposición, literalmente es una imposición, y ahí empiezan como muchos de los problemas políticos de nuestro país, de la falta de visión, en donde nos piden que
hagamos una convocatoria abierta porque da la apariencia de que es más democrático, de que es más inclusivo. Y nosotros desde el día 1 fuimos muy claros en decir, sí, pero nuestra plática no habla de proyectos, nuestra plática y nuestro tema habla de otra cosa, para eso no se necesitan proyectos. Y realmente creo que la muestra en Venecia trató como de jugar con esta esquizofrenia de la imposición de los proyectos en conjunto con un discurso territorial, pero siempre hubo como esta especie como de guerra de alguna forma, como en esta especie como de dualidad de discursos. Entonces esa es la manera en la que como se hace la convocatoria pública, y en esa convocatoria pública se genera un grupo de jurados de proyectos y de alguna forma jurar. Quisiera sumar que yo creo que, bueno, sin duda lo que Jorge explica es tal cual el proceso, pero también para nosotros, y creo que en general para los arquitectos, y si vemos las bienales anteriores de México, es muy difícil exhibir arquitectura, y por eso partía como de compartirles para nosotros cuáles fueron como las dos premisas o qué entendemos que se debe de hacer para exhibir arquitectura. Yo no sé si todos ustedes están como, bueno, en qué altura de la carrera están, en qué momento de su educación, pero la realidad es que la arquitectura, cuando, bueno, por lo menos cuando yo ingresé, tenía una idea de que hacer arquitectura era construir un edificio y eventualmente poder hacer un museo o poder hacer algo que abordara como la escala pública. Sin embargo, durante el transcurso de la carrera, como que he aprendido a reconocer que la arquitectura se encuentra en muchos otros formatos que no es nada más el de la construcción. Esto no quiere decir que la arquitectura no tenga que tornarse en un objeto o tornarse en un producto o en algo material, pero creo que el exhibir arquitectura es algo que tenemos como muy joven en nuestra práctica, y desde ahí como el afán de la institución de Limba de llevar arquitectura o de hablar de arquitectura era poner a Barragán, era poner a CEU, era poner como todos estos grandes proyectos o arquitectos que han hecho algo bien y que han dejado como una huella en la historia de la arquitectura. Y sin duda esa es como una forma, y les repito, es una forma como muy ortodoxa, y creemos que todos estos foros de exhibición tienen que retar la posibilidad de no llevar la arquitectura a lo miniatura o a la escala como que se adecua a la gran escala del espacio, sino más bien hacer arquitectura dentro de ese mismo espacio y evocar discurso dentro de ese mismo espacio, porque si no, no tiene sentido el exhibir proyectos que ya están mejor exhibidos en publicaciones, en cualquier tipo de publicación o en plataformas digitales. Y creo que ahí es como muy importante, y es el reto que nosotros como que planteábamos como con la Bienal y con la posibilidad de abordar un espacio para exhibir arquitectura, en cómo abstraernos de esta posibilidad o de esta como inercia de que la arquitectura se muestra con los mismos proyectos que ya están construidos. Hola, pues muchas felicidades, y yo quisiera saber pues su opinión de la propuesta de Sotomora, la ganadora, ¿no? Sí, ustedes están más centrados pues, en esto, ¿no? Que una investigación previa, pues sí, Le voy a dar la introducción a Jorge para que ya tenga campo de donde responder. Para los que no saben, la propuesta de Sotomora que gana son dos imágenes y creo que un texto como muy breve. Y el texto describe esas mismas imágenes y como es de alguna forma muy poético hacia la arquitectura. En realidad yo no tendría como alguna opinión con respecto a al ganador. Creo que el Arsenal lo que hace es una exhibición en la que invitan participaciones como muy puntuales a arquitectos a hablar de su propio trabajo, a ellos cómo abordan el proceso, el tema curatorial en general. Y quien participó en ese año representando de alguna forma a México, aunque no representaba a México, el trabajo, era Rosana Montiel. Y creo que podría hablar más del proyecto de Rosana Montiel porque lo siento como más afín y lo entiendo un poco mejor en cuanto a performance, que trató de hablar con respecto a cómo hacer acciones con la arquitectura, pero creo que eso es un tema como del jurado, cómo terminan generando una discusión en torno a la arquitectura
lo que entienden que responde mejor al tema curatorial. Y, o sea, sin duda las fotografías eran unas fotos como muy bonitas, estéticamente hablando, y de igual manera el paisaje en donde estaba inmerso este proyecto era como sumamente rico. Quizá yo sumaría nada más como para aclarar, en Venecia hay distintas, digamos, podemos decir, dos grandes categorías. Uno son los invitados, los curadores, y otros son los países que asisten y que de alguna manera presentan sus proyectos. El país que gana, o sea, digamos, la competencia, podríamos decir, del pabellón de México en su momento fue el ganador, fue el pabellón de Suiza. Y, como bien decía Gabriela, los invitados compiten por otro León de Oro, que son, en este caso fue Rosana Montiel. Entonces, si hacemos nada más haciendo comentarios como el pabellón de Suiza, o sea, sin duda creo que era un pabellón ingenioso, divertido, fresco, que ponía de manifiesto muchos temas. Para nosotros, para mí de manera personal, como en mi opinión, no era un tema relevante para los problemas que enfrenta hoy como el mundo en general. O sea, era un tema como muy trivial, o sea, muy enfrascado con la arquitectura suiza, de quehacer arquitectónico, de la distribución de la vivienda como en masa, que realmente para nosotros eso no es un tema relevante, es un tema como muy trivial a las discusiones de hoy. Había pabellones como el pabellón de Chile, que era un pabellón como mucho más polémico en términos políticos, había el pabellón de Australia, que abordaba temas medioambientales, había muchos otros pabellones que en nuestra opinión abordaban de manera también muy interesante temas más relevantes. Sin duda la ejecución y la experiencia del pabellón de Suiza era, reitero, como muy fresca, como muy alegre, muy divertida. Era un pabellón como muy, muy interesante. Sin embargo, para mí, en particular, la opinión no era como un tema muy relevante para el contexto actual. Entre todos los temas, los datos que pudieron sacar de los sistemas de información geográfica, ¿por qué se decidieron precisamente con los temas que tocaron en sus murales? ¿Qué les pareció relevante? Creo que podría decir que es la primera pregunta que toca la discusión que estábamos planteando como en la oficina. Y para nosotros, y en algún momento Jorge lo mencionó como muy breve o muy sutil, la condición de que al final mostrar solo la batimetría y la topografía en el gran mural, si bien pareciera que no está siendo intercedido o que es simplemente trasladar una información física al mural, para nosotros era poder poner la aportación o poder poner sobre la mesa un territorio que no tenía como ningún juicio o ningún prejuicio y ningún entendimiento o ninguna acción como ya física a algo que es intacto. Y cuando decidimos hacer uso de la topografía y de la batimetría como pieza fundamental, después de haber visto carreteras, zonas rurales, zonas urbanas, que es un tema sumamente relevante, y en enero va a haber una exposición en el Guggenheim por Red Pulgas de cómo han ido creciendo las manchas urbanas en relación a las manchas rurales. Para nosotros en esta ocasión, y reitero, siendo consecuentes con el tema Free Space, el espacio que tenía todo este potencial, o el espacio que quedaba intacto como puro o virgen para ser intercedido, para ser entendido, para ser abordado desde cualquier ámbito, desde cualquier disciplina, era el dejarlo como en su geografía y en su batimetría como muy cruda. Y desde ahí es que tomamos este plano como el plano para hacer el grito del mural, como en todo aquello que tiene la posibilidad de ser pero no es. Y por el otro lado el mural que sí muestra las inundaciones, las catástrofes, las inundaciones, los estados de pobreza extrema y los sismos que pasaron en el periodo del 2016 al 2018, también como acentuando que hay una serie de vacíos en nuestro entendimiento con respecto a estas condiciones naturales, más allá de cómo nosotros respondemos, cómo nosotros nos involucramos con los recursos naturales. Hola. Primero, muchas felicidades, y tengo una pregunta. Después de realizar toda esta investigación,
Además, me parece interesante que al final su investigación se convirtió un poco en su discurso curatorial. ¿A dónde van? O sea, ¿en dónde? O sea, ¿cómo haces que no se queden esos murales, que si bien son unas bellas piezas artísticas, a dónde siguen, ¿no? Que creo que es un poco... creo que va un poco justo con lo que decían del pabellón de Suiza, ¿no? A lo mejor ahí se queda, ¿no? Se queda en que la gente fue y se entretuvo, que no está mal, ¿no? Yo creo que la arquitectura tiene demasiados enfoques, entonces está bien que puedas divertirte, está bien que te haga reflexionar. Entonces, en esta reflexión, ¿a dónde sigue la reflexión, no? O sea, ¿a dónde van a llevar esta gran investigación? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo creo que hay como... O sea, en el momento, regresaría un poco a la imagen del grabado Flammarion, de alguna forma, en el momento que te asomas y volteas a ver, te haces consciente realmente de las problemáticas y las implicaciones y la urgencia de las preguntas que tenemos que resolver como arquitectos, no hay vuelta atrás, no te puedes escapar. O sea, es muy difícil hacerte tonto de realmente haber como visto de alguna forma ciertas cosas. Y digo como, hago referencia a ese momento como de visto porque creo que también a nosotros en este proceso de trabajo se nos abrieron como muchas ventanas. E inclusive creo que la oficina hoy vive una especie, lo voy a conceptualizar como una especie como de crisis existencial en donde realmente veníamos de una práctica como mucho más ortodoxa, como la escribió Gabriel al inicio, y de alguna forma todo este trabajo de los últimos 3 años nos ha cambiado mucho nuestra perspectiva, sumado a otras experiencias personales de vida, y creo que no hay vuelta atrás. Entonces la oficina está comprometida hoy en proyectos de investigación, está comprometida hoy con proyectos curatoriales, está comprometida hoy con empezar a abrir más tipos como de exhibiciones, que para nosotros algo que es muy importante es esta exhibición que está montada, habla de arquitectura, habla de nuestro trabajo y habla de nuestro pensamiento, y posiblemente alguien llegue y dice, pero no hay ningún proyecto. No, pero es justo la idea. O sea, no se necesitan proyectos para hablar de arquitectura. O sea, los arquitectos no nos educamos para hacer proyectos, nos educamos para pensar y para hacer frente a estas problemáticas, y en particular la investigación de los murales y del territorio. O sea, toda esa información que se generó, los modelos, los planos, las acciones, los seguimos utilizando. Estamos empezando a construir plataformas y mesas de diálogo con geógrafos, con políticos, con ambientalistas. O sea, para nosotros es la punta del iceberg lo que simplemente se mostró y que nos llevó estos 3 años, y posiblemente los siguientes años de la oficina seguiremos construyendo y trabajando esto, o sea, hasta que se nos acabe la energía para seguir haciendo esto. Había otra también por aquí abajo. Disculpa, pero había como una contrariedad de ideas, ¿no? Al principio de lo que están haciendo. Ahora, en cuanto a la práctica. No creo que sea contraria, porque algo que platicamos, me acuerdo mucho que cuando hicimos una primera presentación, cuando ganamos el Emerging Voices, hicimos una plática en Nueva York, me acuerdo que todos nuestros proyectos, un poco lo que buscaban era esta relación con la naturaleza, y me acuerdo que en ese entonces decíamos, ¿y cómo establecer como nuevos significados? Y realmente son búsquedas, o sea, cuando uno tiene un interés, como dicen, o sea, lo traías desde que tenías 6 meses y gateabas. O sea, eso de alguna forma lo que va haciendo como el proceso de vida te va ayudando a revelarlos. Y si bien actuábamos, nuestras acciones estaban más enfocadas en esta arquitectura, no creo que eran del todo como contradictorias, porque hemos hecho aparte un repaso hacia los proyectos atrás y decíamos, es que aquí estábamos buscando esto, y si aquí no nos interesaba establecer una fachada y concentrarnos en la forma y demás, era porque realmente no nos interesaba esto, porque lo que queríamos era establecer cómo te relacionas con el interior y el exterior, y construimos muchas pláticas hacia atrás de la oficina. Creo que muchas tienen ese discurso, no tan bien entendido como hoy, pero de alguna manera tenían esas búsquedas incipientes. Yo creo que tal vez la contrariedad que medio puse sobre la mesa es que nuestro lente estaba como mucho más acotado a la arquitectura, se abre y se relaciona con el adentro y el afuera. Y entonces en muchos de nuestros proyectos hay esta exploración por cómo el objeto arquitectónico pierde o diluye esas fronteras o esos límites. Y hoy como que volteamos a ver el territorio y
reconocemos que si lo vemos solo desde la arquitectura es muy acotado o es mucho más tradicional. Y creo que también haciendo como eco a la pregunta que nos hacían por acá de qué sigue, creo que lo que ahorita estamos haciendo es tal vez como el voltear a verlo en un espectro como mucho más amplio, que tampoco creo que sea como la solución. Seguramente esto nos va a hacer como abordar ahora una gran escala en donde nos demos cuenta que no podemos abordar una gran escala porque no podemos hacer acciones a escala territorial, pero lo que nos está ayudando es como entender, a vincularnos, a cuestionarnos o a hacer otras preguntas con respecto a dónde quedan los límites de la arquitectura. Y creo que es un ejercicio que en ningún momento es decir que la arquitectura que solo aboga por la experiencia o la estética es absurda o es banal. No, sin duda hay como muchas exploraciones y incluso nosotros en esta arquitectura hemos estado haciendo en los últimos años. Detrás de eso siempre ha habido un discurso, como decía Jorge, simplemente ahora como que el discurso se vuelve como mucho más crítica y nos damos cuenta de por qué cuando van a hacer un aeropuerto, lo mencionamos un poco en una conversación, por qué cuando van a hacer un aeropuerto pueden prescindir de los arquitectos, y es porque estamos tan enfocados de repente en la escala pequeña o en la escala privada o en lo doméstico de la arquitectura que a los políticos o al gobierno o no sé, cuando se requiere tomar acción sobre el campo como amplio de territorio, no somos considerados. Y creo que eso es algo que hemos construido nosotros desde cómo nos hemos volcado como hacia la estética y hacia este deseo de que la arquitectura es un arte más, y yo también abogo porque sea un arte más, pero como este arte es como mucho más crítico y puede crecer en otras comprensiones. Entonces no creo que tengamos una respuesta, no creo que ni la Bienal de Venecia ni la exposición que está aquí es una respuesta, y por eso es tan abstracta, y las piezas son un ejercicio, pero que empieza como a acercarnos a cuestionar otras cosas. Como hacer énfasis nada más en este punto que menciona Gabriela, que quede muy claro, hoy los arquitectos somos para el país totalmente prescindibles, o sea, el país no nos necesita, y eso es lo que hemos construido nosotros como arquitectos desde las prácticas, también desde las escuelas y en todo el espectro, y creo que es muy importante decirlo porque ustedes están aquí sentados y quieren hacer arquitectura. Y para mí lo más importante sería cómo le hacemos como arquitectos para hacernos prescindibles. O sea, tú pensarías, si estás enfermo de un corazón, o sea, no puedes prescindir de un cardiólogo, es imprescindible. O sea, tiene que existir un cardiólogo que llegue y te resuelve el problema que tienes en el corazón, porque es eso o te mueres. ¿De qué manera somos prescindibles los arquitectos? Nos hemos vuelto un objeto de ornamento, porque nos hemos enfocado en ser objeto de ornamento. Como bien lo dice Gabriel, está bien, o sea, en ningún momento está mal, pero si pensamos simplemente hace 50 años y piensas que un Mario Bani fue prescindible o imprescindible para el país, creo que no hay duda, ¿no? O sea, no existiría el país que hoy vemos sin Mario Peña, no tendríamos una, si no hubiera habido unos arquitectos literalmente al pie del cañón, codeándose con políticos, con problemas económicos, con problemas empresariales, con problemas de ejecución, para hacer realmente realidad un país. Y hoy todos estamos aquí sentados en este auditorio porque ellos lucharon y pelearon por eso, se volvieron imprescindibles. Y no podía concebir el país de México sin ellos. ¿Qué pasó en este tiempo? Yo creo que nos desviamos como la atención, o sea, han pasado muchas cosas. No digo que sea, o sea, no hay un responsable, simplemente, y tampoco creo que el objetivo sea voltear a ver realmente quién es el responsable. Lo que es importante es cada uno de ustedes sentado en la silla, y un poco por eso vemos otra vez la invitación de rurales. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es como tu participación? ¿Queremos seguir diseñando como objetos ornamentales? Está bien, o sea, disfrutamos mucho. Cada vez que yo visito una obra arquitectónica maestra, aunque no tenga ninguna reflexión, o sea, la disfruto y la gozo y la entiendo, pero realmente si vemos el país que tenemos, realmente creo que hay muchas preguntas y muchos temas en donde nosotros podríamos aportar una cantidad de conocimiento increíble. Y ese conocimiento sí se lo dan las escuelas. Ustedes tienen una cantidad de herramientas, y a través, cuando crucen la universidad y cuando salgan, van a ver la cantidad de herramientas que tienen. Pero la pregunta es, ¿qué hacen con esas herramientas? Y otra vez regreso al punto. No se vale cuestionar o juzgar, bueno, es que no me dieron, es que no me hicieron. No, me dieron todo. La pregunta es, ¿qué estás pensando? O realmente
lo más crítico, realmente pensamos y realmente nos pusimos a cuestionar qué es lo que nos toca hacer. Y creo que para nosotros es un lujo el poder estar aquí y compartirles esto, porque llegar a estas conclusiones a nosotros nos ha tomado muchos años y muchas vueltas. Y creo que lo que es increíble es que ustedes tienen la posibilidad de, el día que salgan de estas aulas, tener ya unos atisbos de esta conciencia. Entonces, los invitamos a que lo hagan y que saquen la pregunta, o sea, realmente, ¿cómo le hago para que realmente nuestra profesión y nuestra participación en la construcción de un país y de una nación sea indispensable? Porque, les podría preguntar a cada uno de ustedes de manera individual, todos imaginan un mejor país, todos tienen una idea de cómo podría ser algo mejor, desde la banqueta de tu casa, desde el poste de luz, desde la universidad, desde que a mí me gustaría que hicieran más esto, o a mí me gustaría que un político hiciera esto. Todos tenemos ideas, luchemos por ellas, o sea, veamos cómo sucede, seamos más activos, seamos más proactivos, manifestémonos en contra de lo que nos parece, apoyemos y soportemos las cosas que sí nos parecen. Creo que esa participación es fundamental. Entonces, simplemente como redundando la pregunta, pues es increíble como que tengan ustedes esa posibilidad y lo tengan todo por delante, de cuestionarse eso. Diciendo que admiro mucho su trabajo y los enfoques que han tomado su despacho. Y pues bueno, me parece muy interesante todo este conocimiento de la incidencia en el territorio, cómo podemos entender el territorio de una manera más compleja y profunda de lo que realmente lo analizamos. Mi pregunta va enfocada a el significado en conjunto de la ciudad y el territorio. ¿Cómo podría entrar este significado en la idea en los niveles de pensamiento? Y también cómo se podría abordar este tema de tejido conjunto en el paisaje virgen que menciona anteriormente. Para acordar un poquito la pregunta, o sea, es entender cómo el territorio y la ciudad pueden tener, se pueden entender y cómo eso puede transformarse en este paisaje imaginado. O sea, lo que entiendo un poco de la pregunta es realmente qué posibilidad de acción tenemos en esa escala, a nivel territorial, a nivel ciudad, que realmente cómo podemos imaginar una mejor ciudad y cómo se podría cambiar. O sea, creo que hay como muchas maneras como de entenderlo. O sea, creo que algo que ha sucedido a lo largo como de la historia es que las utopías arquitectónicas, no importa si fueron a escala pequeña o fueron escalas territoriales, de algún momento, nunca las utopías quedaron siendo utopías, pero de alguna forma, no porque no se hayan realizado, quiere decir que no hayan sucedido, porque sirvieron como referencia, como precedentes para pensar nuevas maneras de entender las cosas. Y creo que el país en el que vivimos es el resultado de lo imaginado en muchos momentos. O sea, por ejemplo, a mí me encanta volver a ver la época como del Porfiriato, no por como la figura como política, pero también como por esa visión que se tuvo de nación y de país. Se siente la visión, el ímpetu, como esta escala como monumental, heroica, y también pues, la visión después moderna, que sigue acompañando a los arquitectos, la visión modernista de México, y si piensas en este campus, o sea, no hay nada más que idealismo, grandeza, o sea, realmente esos imaginarios los vivimos todos los días. O sea, alguien que en algún momento no existía esa nación, no existía ese país, no existían esas universidades, no existían esas unidades habitacionales, o sea, infinidad de cosas existían y hoy las habitamos. Y quizá hay muchas cosas que no sucedieron como el movimiento, pero creo que también está bien porque realmente normalmente el mundo no se manifiesta exactamente como lo imaginamos y nosotros sembramos semillas que también pues, es un colectivo y todo se viene se desdobla de alguna forma ya en el contexto colectivo. Pero de esa misma forma que eso se imaginó en algún momento y sucedió, es exactamente igual. Y hoy, pues, de repente, pues, de manera muy pequeña, o sea, muchas cosas que nosotros hemos imaginado simplemente de trabajar con instituciones que ven por la preservación de inmuebles históricos, pues hoy muchas de las ideas que teníamos hace entonces y las cosas que imaginábamos, hoy ya de repente empiezan a suceder a nivel legislatura en la ciudad, porque hemos tenido diálogos con las instituciones, porque hemos estado con ellos, y hemos tratado como de reconstruir, por ejemplo, esa parte, pensando como en una muy pequeña escala. Pero si nos vamos a una gran escala, pues Alberto Calas tiene una cantidad como de trabajo de imaginarios territoriales, desde los atlas que hizo, hasta
hasta todos los planos territoriales que está haciendo, que los hace sin ningún afán de que se ejecuten, pero se vuelven precedentes de cómo eso puede suceder, y habrá el momento y habrá la escala en que eso empieza a suceder. Podría poner otro ejemplo en el momento que la UNAM estuvo muy involucrada, bueno, siempre ha estado involucrada y sigue estando involucrada con proyectos como de planeación urbana, de otro tipo como de escala. Muchos de esos proyectos que se imaginaron en estas aulas que están aquí están ejecutados y realizados en toda la escala. Desde hace muchísimos años el taller de la ciudad que empezó a desarrollar ideas dentro de la universidad para imaginar una mejor Ciudad de México. Muchos de esos temas que se plantearon por estudiantes, así como ustedes, sentados en un salón de 15 personas que se trabajaban, que dirigía Alberto Cala, muchas de esas cosas hoy en la ciudad están construidas y muchos de esos están reflejados en planes maestros. Entonces, si hay ese campo de acción, lo que hay que hacer es ser perseverantes atrás de ello, perseguirlos. Entonces, creo que, no sé si respondo a tu pregunta, pero ¿cómo imaginamos una ciudad? Casi va de regreso a la pregunta, ¿cómo te la imaginas tú? ¿Cómo te imaginas que eso se podría realizar, que se podría manifestar? ¿A qué escala te gustaría imaginarlo? ¿En qué pequeña escala? ¿En qué escala territorial? Creo que no hay límites. Creo que es lo bonito de la imaginación, no tiene límites. Yo quisiera agradecer a Gabriela por que la haber estado aquí, particularmente en el marco de la muestra. Ser director es un poco complejo, pero estaba presentando un libro, se llama Enrique Cervantes, El oficio de hacer ciudad. Pero fíjense que lo interesante hubiera sido poder tener a los que estaban conmemorando 50 años de grado de urbanismo de ustedes. Si los ciudadanos pueden tener juntos, yo les diría que lástima que no pude tener una experiencia con ustedes de lo que yo he vivido. Hoy, estaban diciendo allá es cómo concebíamos México hace 50 años. En este libro, por ejemplo, dice que a fines del siglo XIX, Tijuana se llegaba por un camino que era difícil llegar por las características, pero era una brecha. Hoy alguien podría imaginar Tijuana como un lugar donde se llega por una brecha. Y otra de las cuestiones interesantes es que esta es la forma en la que se visualiza o en la que hemos visualizado estas ideas que se generan en la universidad. Pero, por ejemplo, hay 3 planes maestros de Manzanillo. Pues esta persona del libro ha tenido la posibilidad de, imagínense, presentar 3 planes maestros. Implica volver a repensar todo. Lo que pasa es que la relación entre el territorio, el uso, la actividad económica, de todo lo que ustedes acaban de hablar, era totalmente diferente hace 50 años. Tiene 50 años la maestría en urbanismo, pero en este libro se documentan 70 años también de trabajo profesional de Enrique Cervantes y quienes trabajan con él. También les vamos a regalar otro libro que es una aproximación totalmente diferente, que es la aproximación de una arquitecta paisajista. Ahí sí paisaje, que hemos decidido. ¿Sí? Porque es una aproximación de una arquitecta paisajista también a esto. Y este otro, reconciliar ciudad, es el trabajo de Mario Shedler, el cual, yo les podría decir, hace 35 años, cuando iniciamos con la licenciatura en arquitectura de paisaje, veíamos a Mario Shedler como una forma de aproximarse a la arquitectura de paisaje. Luego los mismos alumnos, fueron los alumnos los que dijeron, Mario Shedler ya está quemado. Y en este libro que publicamos en la universidad, una de las cuestiones interesantes es que habría que reconocer que Mario Shedler, hasta que apareció Gabriel Orozco, fue el arquitecto paisajista de Chapultepec. Y de ahí nos podemos ir a N cantidad de parques, prácticamente todas las ciudades de la República. Pero una de las cuestiones interesantes es que en este libro, lo que hicimos fue que le dijimos a Mario Shedler, no podemos presentar tu obra, porque ha sido muchas veces. La única forma en la que podemos presentar tu obra es si hacemos una reflexión sobre la obra. Y yo quisiera quedarme con algunas de las palabras claves que yo escuché en un ratito. Yo la primera vez, será una pregunta para todos los que
están aquí, todos ya estuvieron en la galería, todos ya leyeron la página de sala de un lugar, murales de un territorio. Eso a lo mejor es difícil, pero ya todos tuvieron la vivencia de ese espacio y ya todos tocaron en realidad los murales del territorio. O sea, no mirarlos, o sea, no es mirar, o sea, ya realmente los tocaron. Porque esa es una aproximación que Jorge y Gabriel han hecho. Es una aproximación al territorio que tiene ciertas características, pero finalmente tiene una tectónica ahí. Tiene también, desde luego, una experiencia sensorial. Porque ellos me pareció muy interesante pensar o repensar la pregunta, ¿cuál es tu rol? Porque ellos han definido un rol, pero ¿cuál es el rol de todos los que están aquí hoy en esta conferencia? Realmente yo me quedaría porque ustedes dijeron una palabra que a veces parece que no nos aplica a los arquitectos: pensar. Parece que los arquitectos estamos hechos para expresarnos gráficamente, pero parece que la expresión gráfica no incluye el pensar, incluye el hacer, pero muchas veces el hacer sin pensar. Y si regresamos a lo que somos prescindibles o imprescindibles, si solo somos el instrumento para gráficamente hacer, entonces no vamos a ser prescindibles, no vamos a ser imprescindibles, nos convertiremos en prescindibles, porque también tenemos que reflexionar sobre cuál es el papel del arquitecto que ustedes lo han hecho en torno al trabajo que puede hacer una herramienta digital. Creo que la muestra, si ustedes, yo después de este ratito estuve aquí, yo voy a regresar a la muestra porque la quiero ver con otros ojos también. La quiero ver con otros ojos porque en realidad Gabriela y Jorge hablan de cuestionar, reflexionar y experimentar. Y si eso no se da en una escuela de arquitectura, estamos perdidos. ¿Sí? Pero lo que pasa es que si yo reflexiono, experimento y pienso, pues lo primero que tengo que pensar es qué hago aquí en la escuela de arquitectura. Y otra de las cuestiones que también me quedan a mí, estas serían las palabras básicas para mí, son cuestionar, reflexionar, experimentar, pero particularmente pensar. Porque de verdad a veces pienso que todo el mundo piensa que los arquitectos no pensamos, hacemos. Todos los arquitectos, siempre que hablan de un arquitecto, hablan del hacer del arquitecto, pero no hablamos del pensar antes del hacer. Y otra de las cuestiones también fundamentales de lo que han tratado es, no vinieron a hablar de la arquitectura, vinieron a hablar de que el territorio, de cómo podemos aproximarnos al territorio. Y esto lo que hablan es una perspectiva, no la perspectiva de un urbanista, no la perspectiva de un arquitecto paisajista. ¿Cuál es la aproximación al territorio de un arquitecto? O de un equipo de arquitectos, porque aparte yo quiero también recalcar la importancia que son un equipo de trabajo. O sea, hablamos de Ambrosio Echegaray como una mancuerna, y eso implica un equipo de trabajo, pero cuando les oigo hablar a ellos, hablan del despacho. No hablan de Jorge y Gabriela, sino hablan del despacho, y hablan también de puertas que no son puertas a las que habitualmente quizá los arquitectos querramos estar pensando, ¿no? O sea, porque hablaron los acercados a los políticos, ¿sí? A las autoridades, y entonces eso lo que implica es, para hacerse imprescindible, se requiere tener una perspectiva mucho más amplia, como es esta aproximación al territorio. Yo les quiero agradecer que hayan venido a compartir con nosotros sus ideas, que hayan venido a compartir sobre todo con los estudiantes. Algo que es fundamental es, no todo está hecho, ni menos todo está hecho. ¿Sí? Porque la reflexión viene, es el producto de su propio trabajo. Nadie les dijo cómo era, ellos fueron los que le hicieron cuál es el producto de ese trabajo. Cuando empezamos a hablar de la Galería José Luis Benlliure, yo en un momento les dije, no preferirían el MUCA,
y fueron al MUCA, vieron el MUCA y dijeron, no, el MUCA. Auténticamente fueron al MUCA. Pero la galería sí. Y como todo, yo les podría decir que lo último que esperábamos que sucediera en la galería es lo que realmente sucede. Y esto es el resultado de reflexionar, experimentar y pensar. Si ustedes se han detenido en la parte exterior del cilindro, si se han detenido o se han descubierto en el espejo o han podido tocar uno de estos murales, yo les podría decir que tiene que haber una reflexión de por medio, porque si no, simplemente sería, ¿qué es esto? La hoja de sala nos ayuda a entender qué es, pero finalmente lo que yo quisiera decirles es lo que nos ayuda a entender en realidad esta exhibición que es el poder vivirla. Y creo que es lo que nos están compartiendo. Hay que vivirlo de diferentes formas. Nosotros a los estudiantes de primer semestre les regalamos un cuaderno de viaje. Les regalamos una butaca. Y siempre pedimos que la abran y descubren que son puras hojas en blanco. Yo creo que en realidad lo que ustedes nos han compartido, y espero que todo el mundo lo tome en serio, es que somos un cuaderno en blanco todavía. Y si nosotros pensamos que el cuaderno lo llenaremos de diferentes formas, y le podemos llamar cuaderno de viaje, bitácora, hay muchas formas románticas asociadas a la arquitectura que nos permiten llenar estos cuadernos, ¿no? Y este año son los 100 años de la Bauhaus, y entonces está en realidad inspirado en los textiles de la Bauhaus. Y la pregunta está en la respuesta que ellos han dado. La Bauhaus nos enseñó a pensar de diferente forma, porque fue una escuela que tuvo una muy corta duración, pero nadie sabía en realidad el efecto que iba a causar las ideas que se generaron por 3 directores en muy corto tiempo, pero sobre todo por un equipo de trabajo comprometido que pensaba que lo importante era cómo hacer este cambio, cómo generar un cambio. Hoy ustedes nos han dado la pauta para generar un cambio. Lo primero, por favor, pensar. Y así les entró este reconocimiento. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Arquitectura, otorga este reconocimiento a Gabriela Echegaray por su participación en el primer foro académico de la 33ª Muestra Estudiantil. De la 33ª Muestra Estudiantil que se llevó a cabo en la Facultad de Arquitectura del 10 al 16 de agosto de 2019, por Mi Raza Habla del Espíritu, Ciudad Universitaria, agosto de 2019. Viene firmado por mí, Gabriela. Y ustedes se llevan la tarea, ¿eh? Les dejaron una tarea bien grande.